¿La juventud está perdida? Traemos Buena Data, un podcast hecho por y para jóvenes. Vamos a fondo sobre los temas que nos interesan. Si nadie nos pregunta, somos quienes preguntamos. Política, sexualidad, crisis climática, género, cultura, internet. Una mirada joven para hackear el presente. Somos Buena Data. Tenemos el placer de contar con Pupina Plomer, historiadora y comunicadora en el podcast de Buena Data. ¿Cómo estás, Pupina? Bien, bien, acá con una gata que va a estar cruzándose, pero por suerte no se ve. Bueno. Primero queremos empezar con cómo eras vos de adolescente. Y queríamos preguntarte si cuando eras adolescente te llamaba la atención la historia. De adolescente era como todos los adolescentes, rebelde y demás. Aparte era punk, como que estaba muy conectado con la contracultura y demás cuestiones. Y no me gustaba mucho la historia, pero tuve buenos profes que me inspiraron ahí. Pero de hecho me la llevé un año en el colegio, o sea, no era mi materia favorita. Bien, o sea, ¿te marcaron tus profes? Sí, tuve buenos profes, malos profes, que también creo que los malos profes marcan a veces desde lo que uno no quiere ser, pero sí, tuve buenos profes. Sí fue un cole católico con toda una formación que hoy en día no me representa en lo moral ni en lo espiritual, pero bueno, tuve buenos profes. Y vos cuando fuiste profe de secundaria, ¿qué temas crees que le llamaban más la atención a tus estudiantes? Depende un poco el año, porque mientras más pequeñitos son, o sea, mientras más los primeros años del secundario son, les llama por ahí más la atención las cosas como lúdicas y mientras son más grandes, tal vez las cosas más vinculadas a la política. Así que no podría dar una respuesta, es como, depende de la edad. Es muy larga la adolescencia. Sí. Bueno, ahora sí nos vamos a meter en la historia. ¿Y cuál es el papel de los jóvenes en la historia? Hay una cuestión con las juventudes que es que lo que nosotros entendemos como jóvenes hoy no es lo mismo que jóvenes hace 100 años. Lo que entendemos, por ejemplo, como adolescencia es una etapa de la vida que se reconoce recién después de la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial no había este paso de niño a adolescente, sino, como se decía, pasabas de los cortos a los largos, o sea, pasabas de niño a adulto o de niña a madre. Pero si podemos pensar la juventud es más como, bueno, como un conjunto de personas que están en ese intermedio, sí han sido protagonistas de los cambios más importantes de la historia, un poco porque son por algo natural, esto ya es más del campo de la psicología, pero hay algo natural de la rebeldía en la juventud que lleva a cuestionar lo establecido y eso sí se puede ver a lo largo de la historia. ¿Y por qué crees que no se los recuerda o no se los reconoce tanto? Porque con las juventudes, con las infancias, con los sectores subalternos y con las mujeres, digo, en general, con todo lo que no sea hombre, adulto, varón, blanco, heterosexual, occidental, son relatos que no importaron. O sea, hay toda una corriente historiográfica en los últimos años que se esfuerza en reconstruir la historia de las infancias y de las juventudes en general. Pero yo creo que sí se está recuperando hoy. Hay una conciencia de los cambios y la importancia de las juventudes, sobre todo en el siglo XX, digamos. Bueno, en hechos históricos como el Cordobazo o la Noche de los Lápices, los jóvenes fueron protagonistas y sabemos que fueron protagonistas. ¿En qué otros sucesos los jóvenes tuvieron un rol muy importante, pero se los invisibilizó? Mira, vuelvo a lo mismo de antes, de que cuando hablamos de juventudes tenemos que hablar de siglo XX, segunda mitad del siglo XX, porque yo te podría hablar de procesos revolucionarios del siglo XVIII que participaron personas jóvenes, pero que no se identificaban a sí mismas como juventudes. Pensando ya un poco en lo que es siglo XX, obviamente los movimientos de resistencias armadas peronistas y de izquierdas en general, ya sea Montoneros, el ERP y demás, eran todos grupos conformados por jóvenes católicos de clase media, pero fundamentalmente jóvenes,
que de hecho son los que representan la cifra más alta de personas desaparecidas durante la última dictadura. Si uno observa los gráficos, no quiero decirlo mal, pero si mal no recuerdo, la gran mayoría de desaparecidos es entre 18 y 25 años. Y eso no es casual porque son los jóvenes los que incomodan siempre al poder. Tremendo. Bueno, se suele recordar a los varones militantes, pero poco se habla de las mujeres jóvenes que también estuvieron en la lucha. ¿Qué crees que fue lo que pasó con ellas en el relato histórico? Con las mujeres jóvenes militantes pasa algo que es que son jóvenes y son mujeres y en muchos casos están subordinadas a ser madres también, porque recordemos que esto de posponer o cuestionarse o tener planificación de la maternidad es algo muy de los últimos 30, 40 años. Antes era medio inevitable el destino de ser madre. Entonces muchas mujeres, no sé, pienso de vuelta en Montoneros, que es como un grupo que estaba conformado en su totalidad por jóvenes. Las mujeres dentro de la organización tenían un rol muy, si bien algunas tenían como roles jerárquicos, un poco estaban subordinadas a que también debían ser madres, que tenían que traer hijos a la lucha. Entonces, el relato no las recuerda tanto en su rol de jerárquicas, de toma de decisiones, sino de acompañar al que tomaba las decisiones o tener los hijos del que tomaba las decisiones. ¿Qué mujeres jóvenes de la historia argentina te parece importante visibilizar hoy? A ver, de vuelta habría que definir qué es joven. Eh, y sí, igual hay toda una discusión sobre qué es ser joven hoy, porque una persona joven hoy, una persona de 30 se puede sentir joven hoy, pero en términos biológicos tal vez ya no está tan joven, no digo, como pensándolo como esa juventud temprana de los 20. Em, a ver, me agarraron desprevenida. Pero bueno, sí, las mujeres de la lucha armada, las mujeres del Cordobazo, mujeres que fueron jóvenes en su momento, no sé, por ejemplo, Soledad García Quiroga fue una mujer joven del Cordobazo, ella docente, dirigente sindical, presa política, militante de derechos humanos, era una mujer joven en el Cordobazo que no fue recordada y hoy es una eminencia que está viva y merece el reconocimiento por todo lo que hizo a lo largo de su vida. Bueno, actualmente hablar de género, de diversidad cultural o de política en clase puede juzgarse como adoctrinamiento. ¿Cómo crees que eso puede impactar en el relato histórico? Y yo a la gente que piensa que esos adoctrinamientos los mandaría a leer bueno, yo soy de Córdoba, cada provincia tiene su currícula, pero los mandaría a leer las currículas y los mandaría a googlear lo que es libertad de cátedra, por un lado, pero todo lo que es género está dentro de la currícula, está avalado por los diferentes ministerios o secretarías de educación, entonces voy a llevar al campito, básicamente. Y también está la cuestión de la libertad de cátedra y libertad de pensamiento, donde uno, mientras lo pueda respaldar con conocimiento, uno puede tener la postura que le parezca dentro del aula. Pero bueno, sí, en algunos casos eso genera miedo, sobre todo en escuelas privadas o en instituciones privadas. Uno por ahí tiene miedo, aunque esté avalado por las leyes provinciales de educación. Así que sí creo que va a tener un impacto de censura en algunos casos. Pero bueno, para mí es esto, vayan a leer lo que es libertad de cátedra. Justo mencionaste la currícula y tenemos una pregunta sobre eso. ¿Qué personajes jóvenes de la actualidad tienen que estar en la currícula de la educación, pero del futuro? Ah, qué difícil, porque hay que ver cómo les va, ¿no? Pensar qué pasa, pero no sé, pienso, ay, tengo mi gata que está muy enojada, ella no es joven, que no le gusta la conversación de jóvenes. Las puedo pensar en un colectivo de mujeres jóvenes, las chicas que lideraron la Marea Verde y la lucha por el aborto, que fueron, si bien había personas de todas las edades, fue una conquista llevada a cabo por jóvenes, mujeres jóvenes. Esas yo creo que ya pasaron a la historia, o sea, ni siquiera hay que pensar en incorporarlas o no, porque ya son parte del relato con una mirada histórica. Bueno, y relacionado con eso, ¿no? Hablando de nuestra generación, bueno, ¿cómo crees que se va a recordar justamente a nuestra generación en el futuro? Qué difícil, porque es muy heterogénea su generación. Claro, es verdad.
los 20, digamos, tenemos unas juventudes de 20 muy eh, vinculadas con las derechas y otras juventudes de 20 muy vinculadas con la lucha de los derechos humanos. Creo que es muy heterogéneo el asunto, sobre todo con la división entre varones y mujeres, donde hay una clara tendencia hacia la derecha y una clara tendencia hacia mantener los derechos, o sea, ni siquiera diría progresismo, sino hay una muy evidente como las mujeres tenemos una posición más empática que tiene que ver con los derechos que podemos perder y los varones están haciendo un giro a la derecha muy fuerte. Así que creo que va a ser recordada como una generación eso, heterogénea y espero Ujú. que sea recordada como diciendo, "Ay, eso ya no es más así, eso es cosa del pasado". Aunque la veo muy difícil. ¿Y por qué crees que se generan esas diferencias en nuestra generación, ¿no? Como de los varones cada vez más hacia la derecha y las mujeres hacia el progresismo? Y es un fenómeno muy complejo que hoy diferentes académicos y académicas lo están estudiando porque es un fenómeno multicausal. O sea, yo no te podría decir que hay un motivo por el cual pasa esto. Sí tiene que ver con una juventud que vivió la pandemia, con una juventud que vivió los efectos buenos y malos de la radicalización del feminismo en el 2017. Sí tiene que ver con redes sociales, con toda esta cuestión de los cripto bro que está apareciendo hoy, donde la aspiración de la Sí. masculinidad y los varones los lleva a lugares impensados, tiene que ver con el contexto político de las derechas, o sea, es como multicausal, no hay una sola causa. Sí creo que en la Argentina es evidente lo que pasó en términos de la pandemia, en términos políticos y en términos de redes sociales, o sea, como Claro. hay una cosa de los alfa, ahora están los Las beta, que parece que son tradwives. mejores. Las tradwives. Sí, yo lo pienso más en los varones, que es donde lo veo más evidente. Si bien Ujú. hay como un sector conservador de mujeres que está como teniendo cada vez más empuje, sigue siendo minoritario. En los varones Claro. jóvenes, no sé si es así. Wow. Bueno, como ahora estábamos queriendo hacerte esta pregunta desde que empezamos. Eh, y ¿el feminismo pasó de moda? No, no pasó de moda el feminismo. ¿Cómo va a pasar algo de moda? Algo que está vigente hace casi 200 años. Bueno, 150, ponele. Sí hay esta cuestión que vemos ahora de cómo los varones nos cuestionan, cómo las mujeres mismas nos cuestionamos a nosotras, pero tiene que ver cómo se van acomodando las luchas, los reclamos. Hoy el feminismo tiene otra forma, no pasó de moda. Simplemente está adaptando nuevas formas, para decirlo de alguna forma sutil, pero no pasó de moda ni va a pasar de moda, porque mientras vivamos en un mundo con desigualdades, lamentablemente el feminismo va a tener que estar ahí combatiendo las desigualdades que todavía nos siguen aplastando a nosotras, pobrecitas. Y en estas nuevas formas que toma el feminismo, ¿cuál crees que es el rol de las pibas? Y siempre ser la parte más radical, en todos los sentidos radical. Radical desde las formas y radical desde poner el cuerpo, porque bueno, son más jóvenes, tienen más energía y tienen las demandas del futuro. O sea, ustedes están un paso adelante en términos de demandas, porque capaz que con los años uno se va como acostumbrando a ciertas cosas y se las deja de cuestionar. Las jóvenes son las que traen las demandas y son siempre las más radicales. O sea, las juventudes son radicales y todo movimiento político, social, necesita un ala radical y eso se lo traen las juventudes. Y lo radical no solo digo desde la forma, sino también desde la forma, no sé, desde las redes sociales, desde maneras de comunicarnos entre nosotras, como que aportan esto, las ganas, lo nuevo, lo fresco y sobre todo las ganas de poner el cuerpo. No al vicio, en la mayoría de las marchas, la multitud mayor son mujeres jóvenes. Bueno, esta también tengo ganas de hacértela, esta pregunta, porque desde distintos ámbitos actualmente escuché que se habla de que el futuro es de las mujeres, ¿no? En la música, el Indio Solari y Gustavo Santaolalla dicen que hay que escuchar a las muchachas. También Cristina, que es una dirigenta mujer, bueno, innegable de la actualidad, se juntó con las presidentas de los centros de estudiantes, eran todas mujeres, ¿no? de las universidades,
¿Vos qué pensás sobre esto, del tiempo de mujeres? Yo tal vez no soy tan optimista con eso, sobre todo viendo cuál es el contexto actual. Sí creo que con el pasar de los años se van logrando cositas paso a paso que pueden apuntar a un mundo donde las mujeres ocupemos más espacios, ya sea en la música, en el arte, en la política, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si bien soy muy pesimista con algunas cosas, con eso sí soy optimista porque la cuestión de cupos y ya es como un debate que está ya es medio un consenso, salvo en los sectores más de derecha y demás que sabemos que no va a haber ningún consenso ahí. Hay como una cuestión general de que ya el común de la gente, acá hablo desde mi opinión, desde mis sesgos y desde mis grupos con los que me rodeo, pero hay como una opinión de que los cupos están bien. Así que en ese sentido yo creo que vamos a ver cada vez más avances. Eh, pero bueno, estoy acá con un sesgo terrible que tiene que ver con los circuitos donde me muevo y demás, así que capaz que si le hacen esa pregunta a otra persona diga otra cosa súper distinta. Bueno, excelente. Muchas gracias, Pupina. Gracias, Fue chicas. muy Qué lindo genias, hablar qué con bueno vos. ver gente joven ahí preocupándose. Si te gustó este capítulo, compartilo y seguí nuestras redes para enterarte de más buena data.